La Tierra Santa, sagrada para judíos, cristianos y musulmanes, es un lugar donde la fe ha dado forma a la historia, y la historia aún da forma a la fe. Aquí predicaron los profetas judíos, Jesús de Nazaret caminó y enseñó, y se recuerda el viaje nocturno de Mahoma. Pocos lugares en la tierra han influido tan profundamente en las creencias humanas. Pero esta tierra, sagrada para tantos, rara vez ha conocido la paz. Desde los antiguos reinos de Israel y Judá hasta la ocupación romana y el dominio otomano, cada época dejó su huella y cada conquista profundizó las cicatrices. Hoy la región sigue en el corazón del conflicto. Siglos de disputas, agudizadas por las fronteras modernas y la política, aún resuenan en cada titular. Paso a paso, recorreremos el tiempo mismo, siguiendo los hilos que han tejido a Israel y Palestina en uno de los tapices más complejos de la historia humana. Pocos lugares en el mundo cargan el peso de Jerusalén. Cada capa de piedra es una historia. Y esas historias se remontan a más de 3000 años. Para los judíos, este es el lugar del primer templo, construido por Salomón, y del segundo templo, reconstruido tras el exilio. Para los cristianos, Jerusalén es el escenario de los evangelios, el lugar donde se sitúan la crucifixión y la resurrección. Y para los musulmanes, es Al-Quds, el noble santuario, desde donde se dice que el profeta Mahoma ascendió al cielo durante el viaje nocturno. 3 religiones. Una ciudad. Eso explica por qué Jerusalén ha sido disputada, conquistada, reconstruida y cuestionada como pocos lugares en la tierra. Por ello, la ciudad vieja se siente como un mundo comprimido, dividido en 4 barrios: judío, cristiano, musulmán y armenio. Dentro de un mismo recinto amurallado del siglo XVI, levantado por Solimán el Magnífico. Jerusalén es sagrada para millones, reclamada por muchos, y sin embargo, rara vez ha conocido la paz. En el barrio judío se alza el muro occidental, último vestigio visible de la gran ampliación del segundo templo, llevada a cabo por Herodes. Estos bloques de piedra caliza sostenían la vasta plataforma donde los fieles judíos se reunían antes de que el templo fuera destruido por los romanos. Algunos pesan más de 500 toneladas y sus superficies han sido pulidas por incontables manos a lo largo del tiempo. Generaciones de fieles han acudido aquí para lamentar su pérdida, rezar
y tocar la piedra que los conecta directamente con sus antepasados. Pequeños papeles doblados, insertados en sus grietas, llevan oraciones de todo el mundo, peticiones de sanación, esperanza y paz. Los arqueólogos han explorado túneles a lo largo de las secciones ocultas del muro, revelando estructuras que se adentran profundamente bajo tierra. La magnitud de la ingeniería del monte del templo sigue asombrando hoy. No era un santuario provincial, sino un complejo monumental. Serpenteando por el barrio cristiano de la Ciudad Vieja, la Vía Dolorosa sigue el recorrido tradicional que se dice que Jesús caminó hacia la crucifixión. El camino, marcado por 14 estaciones del Vía Crucis, comienza cerca del emplazamiento de la antigua fortaleza Antonia. Sin embargo, esta ruta no es un santuario silencioso detenido en el tiempo, sino una calle viva, llena de tiendas y puestos de mercado. Las piedras han cambiado con los siglos, pero la devoción permanece intacta. Peregrinos medievales, en tiempos de las cruzadas, recorrieron este camino. Hoy, grupos de todos los continentes lo siguen, unidos en oración. Al final de la Vía Dolorosa se encuentra la iglesia del Santo Sepulcro, construida sobre lo que se cree que son tanto el Gólgota, la colina de la crucifixión, como la tumba donde Jesús fue sepultado y resucitó. Este templo ha sido destino de peregrinación desde el siglo IV. Los estudios arqueológicos confirman que esta zona estaba fuera de las murallas en tiempos de Jesús, en consonancia con los relatos evangélicos que sitúan la crucifixión más allá de las puertas de Jerusalén. Hoy, el control de la iglesia está tan cuidadosamente dividido entre distintas comunidades cristianas que incluso sus llaves son custodiadas por una familia musulmana. Entrar en la rotonda y situarse ante el edículo, que alberga la tumba tradicional, es situarse en el mismo eje de la fe cristiana. Desde el barrio cristiano, la mirada se eleva hacia el resplandor dorado de la cúpula de la roca. Construida en el año 691 después de Cristo, esta joya arquitectónica no es ni fortaleza ni palacio, sino un santuario que protege la sagrada piedra fundacional. Para los judíos, este es el lugar donde Salomón edificó su templo, el corazón del antiguo Israel. Para los cristianos, está ligado para siempre a la fe y el sacrificio de Abraham. Y para los musulmanes, es el punto desde el cual el profeta Mahoma ascendió al cielo. En una sola roca, 3 religiones encuentran un profundo significado, un raro punto de reverencia compartida.
Su elegante forma octogonal y su cúpula radiante no son solo maravillas arquitectónicas, sino una proclamación de la unidad de Dios, expresada en la caligrafía árabe que recorre su interior. Situado en la explanada del monte del templo, el complejo de Al-Aqsa incluye no solo la cúpula de la roca, sino también una gran sala de oración conocida como la Mezquita Al-Aqsa. El nombre del lugar, que significa la mezquita lejana, evoca el relato coránico del viaje nocturno de Mahoma. El edificio actual es el resultado de muchas épocas y muchas manos. Cada gobernante dejó su huella. Columnas de mármol, delicados mosaicos, como capas de historia impresas en la piedra. A diferencia de la brillante cúpula dorada cercana, Al-Aqsa es sobria. Su techo alargado de tonos gris plateado y sus arcos apuntados reflejan una dignidad serena. En su interior, un bosque de columnas sostiene la vasta sala de oración, capaz de acoger a miles de fieles al mismo tiempo. Al este de la ciudad vieja se eleva el Monte de los Olivos, dominando Jerusalén y el Valle del Cedrón. La colina está cubierta por un inmenso cementerio judío, donde las tumbas han mirado hacia el monte del templo durante más de 3000 años. Según la tradición judía, el Mesías aparecerá aquí primero, y los muertos resucitarán para entrar en la ciudad. El Monte de los Olivos también es central en la memoria cristiana. Aquí Jesús enseñó, lloró por Jerusalén desde sus alturas y oró en el jardín de Getsemaní antes de su arresto. La cresta alberga iglesias que conmemoran su ascensión al cielo y su profecía sobre la destrucción de la ciudad. Los peregrinos han recorrido estos senderos desde los primeros siglos, siguiendo los episodios de los evangelios entre sus silenciosos olivares. En la antigüedad, el monte servía como atalaya de Jerusalén. Desde su cima se divisaban los ejércitos extranjeros que se acercaban. Antes de los grandes imperios, antes de los profetas, existía Jericó. A primera vista, su oasis parece un origen improbable para la historia urbana de la humanidad. Y sin embargo, las capas arqueológicas aquí se remontan a hace unos 11.000 años. Altas murallas rodeaban un asentamiento neolítico mucho antes de que las primeras ciudades de Mesopotamia siquiera fueran imaginadas. Las aguas vivificadoras del manantial de Ain es Sultán transformaron este lugar en una cuna de la civilización.
Antiguos sistemas de irrigación alimentaban palmeras datileras y cultivos, convirtiendo a Jericó en una joya del Valle del Jordán. Según el libro de Josué, sus murallas cayeron tras 7 días de marchas y el sonido de las trompetas. Más tarde, Jericó volvería a aparecer en relatos sagrados como el lugar donde los ciegos recuperaron la vista. Hoy, los visitantes permanecen entre los montículos arqueológicos, contemplando las mismas llanuras fértiles que sostuvieron el primer gran paso de la humanidad, de la vida nómada al asentamiento. En medio del desierto de Judea, un conjunto de cúpulas blancas se alza sobre la arena. An-Nabi Musa. La tradición entre los musulmanes palestinos sostiene que este es el lugar de descanso del profeta Moisés. El Corán nos dice que nunca entró en la Tierra Santa. Pero la fe a menudo se arraiga en lugares donde la historia es incierta y la creencia es firme. A finales del siglo XIII, el sultán mameluco Baibars ordenó construir aquí una mezquita y un santuario. Cada primavera, el festival de Nabi Musa transformaba el silencio en un río de vida. Desde Jerusalén, miles de peregrinos partían en procesiones de estandartes y música, acampando en el desierto durante días de oración. Alrededor del santuario se extiende un vasto cementerio. Una ciudad de fieles que eligieron descansar a la vista de las cúpulas del profeta. Algunos murieron durante la peregrinación y fueron enterrados donde cayeron, sus tumbas marcadas únicamente por una piedra. Aferrado a los acantilados de Wadi Kelt, donde el desierto se abre en un desfiladero serpenteante, el monasterio de San Jorge aparece como una visión. Un puñado de muros de piedra clara y ventanas arqueadas suspendidas entre la tierra y el cielo. El único sonido es el murmullo de un manantial muy abajo. Fundado en el siglo V por monjes que buscaban la soledad del desierto, este monasterio ortodoxo ha permanecido en pie durante más de 1500 años. Las leyendas cuentan que fue aquí donde el profeta Elías encontró refugio y también donde a los padres de la Virgen María se les anunció su nacimiento. Reconstruido tras incursiones persas y más tarde terremotos, el monasterio sigue siendo hogar de unos pocos monjes que siguen los ritmos de la antigua liturgia. Para llegar, peregrinos y visitantes deben recorrer un estrecho sendero tallado en la roca. Desde sus balcones, la vista se extiende sobre el vasto desierto de Judea hacia Jericó. Recordando que en esta tierra la fe está esculpida en las propias montañas.
Descendiendo hacia el fértil valle por donde fluye el río Jordán, llegamos a Beit Shean. Una ciudad situada en el cruce de mundos durante más de 6.000 años. Aquí se cruzaban antiguas rutas, una hacia el norte y Damasco, otra hacia el oeste y el Mediterráneo, y una tercera hacia el sur y el corazón de la Tierra Santa. Quien controlaba Beit Shean dominaba una puerta entre civilizaciones. Sus primeros habitantes levantaron murallas de adobe, pero fue bajo el dominio egipcio cuando la ciudad brilló por primera vez, adornada con templos y puertas fortificadas. Siglos después, se convirtió en un bastión filisteo, recordado en el dramático relato bíblico de la última batalla del rey Saúl. Los griegos la renombraron Escitópolis, y bajo los romanos alcanzó su edad dorada. Incluso en época bizantina, Beit Shean prosperó como centro de comercio, hasta que un devastador terremoto derribó sus columnas y sepultó la ciudad bajo los escombros. Las ruinas se extienden por la ladera. Hileras de pilares de mármol capturan la luz del sol, y el antiguo teatro permanece en pie, como si esperara la próxima representación. A los pies del monte Hermón, donde manantiales helados brotan de la tierra para formar las cabeceras del río Jordán, se encuentra Tel Dan. Aquí, en el fértil extremo norte del antiguo Israel, la vida prosperó donde el calor del desierto se encontraba con la abundancia de agua. Esta fue la ciudad bíblica de Dan, en su día la frontera septentrional del reino israelita. Las excavaciones han revelado antiguas murallas y puertas, incluido el famoso arco de adobe, con más de 3.700 años de antigüedad. En el siglo IX a.C., Tel Dan fue el lugar de uno de los becerros de oro del rey Jeroboam, un santuario rival de Jerusalén. En siglos posteriores, numerosos ejércitos atravesaron esta puerta, buscando controlar el fértil valle de Jula. Porque mucho antes de que surgieran las ciudades, este valle ya era una arteria verde de vida. Ha sido una ruta de migración para aves y humanos durante decenas de miles de años. Los agricultores cultivaban los ricos humedales, mientras las caravanas avanzaban hacia el norte, rumbo a Damasco, y hacia el sur, hacia Egipto. En tiempos bíblicos, esta cuenca fértil servía de escenario para asentamientos tribales y escaramuzas fronterizas. Hoy, para millones de aves, es un cruce vital en las grandes rutas migratorias del mundo. 2 veces al año, en otoño y primavera, el cielo sobre el valle de Jula se convierte en un mapa vivo en movimiento. Más de 500 millones de aves lo atraviesan. Cigüeñas que siguen las corrientes térmicas, bandadas de grullas que llenan el aire con sus llamadas resonantes, y pelícanos que descansan en estanques de peces.
Para estos viajeros exhaustos, los humedales del valle ofrecen descanso y alimento antes de la siguiente etapa de su viaje. Una fortaleza de una era olvidada, Megido, custodiaba en otro tiempo el valle de Jezreel. Estratificado con las ruinas de más de 20 ciudades construidas unas sobre otras, este antiguo Tel ha sido testigo del desarrollo de la profecía bíblica. Conocido en la Biblia como Armagedón, simboliza el campo de batalla definitivo entre el bien y el mal. Sea profecía o metáfora, su historia ya contiene suficiente derramamiento de sangre como para llenar epopeyas. Desde sus imponentes puertas, el rey Salomón proyectaba su poder sobre el valle inferior. Y hace 2500 años, una batalla devastadora aquí detuvo la expansión egipcia. En esta ciudad estratégica y árida, el control del agua era tan crucial como la defensa de sus murallas. Los arqueólogos descubrieron un profundo y sinuoso túnel que permitía a los habitantes alcanzar el manantial inferior, incluso cuando ejércitos enemigos rodeaban la fortaleza. La historia del poder no termina en los campos del norte, marcados por las ruedas de los carros. Encuentra su desenlace más austero sobre las aguas del Mar Muerto. Si Megido fue el campo de batalla de las naciones, Masada fue el último refugio. Construida por Herodes el Grande como un opulento palacio en el desierto, encarnaba el control sobre la tierra y la vida misma. Y, al igual que Megido, la fortaleza contaba con un ingenioso sistema de agua que capturaba cada gota preciosa. Pero la historia redefinió su propósito. Décadas después de la muerte de Herodes, cuando estalló la revuelta contra Roma, rebeldes judíos y sus familias ocuparon Masada. Mientras las legiones avanzaban hacia el sur, el desierto se convirtió en su escudo. Durante meses, la fortaleza resistió. Abajo, los romanos levantaron una enorme rampa de asedio, arrastrando máquinas de guerra por la ladera de la montaña. Cuando llegó el asalto final, los defensores eligieron la muerte antes que la esclavitud. Un acto de determinación que transformó a Masada en un símbolo de libertad. En el siglo I, las colinas de Galilea estaban salpicadas de pequeñas aldeas agrícolas, y ninguna parecía más ordinaria que Nazaret. Con menos de 500 habitantes, permanecía oculta entre olivares y campos en terrazas. Casas de piedra tosca se agrupaban estrechamente,
con techos planos utilizados para secar higos y almacenar grano. Aquí creció Jesús, en el hogar de José, aprendiendo el oficio de carpintero. En la sinagoga, las Escrituras hablaban de la promesa de un Mesías venidero. Pero nadie imaginaba que esas palabras pronto tomarían forma entre ellos. Siglos más tarde, los peregrinos señalaron este tranquilo pueblo como el lugar donde el arcángel Gabriel se apareció a María, anunciándole que daría a luz al Hijo de Dios. Elevándose sobre lo que la tradición identifica como su hogar, la Iglesia de la Anunciación domina hoy el perfil de Nazaret. Bajo sus muros modernos se encuentran grutas donde los primeros cristianos se reunían para orar, invocando el nombre de la Virgen María. Desde Nazaret, el camino desciende hacia el mar de Galilea. Un lago de agua dulce lleno de vida, donde pescadores lanzan redes desde pequeñas embarcaciones. Las aldeas de la orilla vibraban con el comercio, con mercados abastecidos de pescado salado y productos agrícolas. Cerca de allí convergían las calzadas romanas, llevando mercaderes y soldados a lo largo de la Vía Maris. Para los cristianos, estas aguas conservan una memoria sagrada. Aquí, Jesús llamó a pescadores para convertirlos en sus discípulos y enseñó a multitudes reunidas en las laderas. Los vientos impredecibles del lago dan un contexto real a los relatos evangélicos de olas que amenazaban pequeñas barcas de madera. No era solo una metáfora, sino un peligro cotidiano. En sus orillas, Herodes Antipas fundó Tiberíades, una brillante capital con calles porticadas y aguas termales. Tras la destrucción de Jerusalén, la ciudad se convirtió en un centro de estudio rabínico, donde se compilaron partes del Talmud. Muy por encima de la orilla norte, los acantilados del monte Arbel se alzan abruptos y azotados por el viento. Mucho antes del ministerio de Jesús, rebeldes judíos excavaron refugios en su escarpada roca. Las fuerzas de Herodes emplearon tácticas ingeniosas, descendiendo soldados en jaulas sujetas con cuerdas para enfrentarse a los defensores. Más tarde, en época romana, el paso de Arbel fue un corredor vital para comerciantes y ejércitos, conectando los fértiles valles con las tierras altas de Galilea. Monjes bizantinos se establecieron en cuevas cercanas, dejando vestigios de capillas y celdas eremíticas. Hoy, desde la cima, la vista abarca todo el lago. Los altos del Golán y los cuernos de Hatim.
A orillas del lago, la aldea de Cafarnaúm se alzaba en la intersección del comercio y el poder. Barcas de pesca llegaban a su pequeño puerto, mientras los mercados bullían con viajeros. Funcionarios romanos vigilaban de cerca el paso de mercancías. Construida con piedra caliza blanca importada, la gran sinagoga habla de una riqueza poco común en un pueblo de pescadores. Sus elegantes columnas y capiteles corintios enmarcaban una amplia sala de oración. Mientras fragmentos tallados muestran rosetas, palmas e incluso motivos mitológicos que revelan una fusión entre la tradición judía y el arte mediterráneo. Cerca se encontraban viviendas identificadas por los primeros peregrinos como lugares sagrados, posteriormente transformadas en iglesias bizantinas de planta octogonal. Fue en este mismo lugar donde Jesús sanó a los enfermos y habló del reino de Dios. Belén, asentada entre colinas en terrazas, es mucho más antigua que la noche en que entró en la memoria cristiana. Conocida en la Biblia hebrea como la ciudad de David, ya era un asentamiento en la Edad del Hierro. En el Nuevo Testamento, los evangelios de Mateo y Lucas la identifican como el lugar de nacimiento de Jesús. Aunque algunos historiadores señalan Nazaret como su verdadero hogar, recordando que la tradición sagrada y la investigación histórica no siempre avanzan en paralelo. Para honrar esta creencia, el emperador Constantino mandó construir la iglesia de la Natividad en el siglo IV. Erigida sobre una gruta donde los primeros cristianos habían orado en secreto, esta basílica ha resistido invasiones y restauraciones a lo largo de los siglos. Durante la conquista persa de 614, la leyenda cuenta que los soldados la perdonaron al ver un mosaico de los magos vestidos con ropas persas. Bajo el altar se encuentra la venerada cueva, donde una estrella de plata marca el lugar tradicional del nacimiento de Cristo. En lo alto del desierto de Judea, el monasterio de Mar Saba parece surgir de la propia roca. Fundado en el siglo V por San Sabas, este complejo con aspecto de fortaleza se convirtió en un importante centro del monacato bizantino. A diferencia de los monasterios comunitarios de Europa, Mar Saba seguía el estricto modelo de la labra. Los monjes vivían como ermitaños en cuevas cercanas durante la semana, reuniéndose solo los sábados y domingos para la liturgia. Su vida era austera, días de ayuno, largas vigilias y oración constante. Los antiguos manuscritos copiados aquí
ayudaron a preservar la teología ortodoxa, y peregrinos del Oriente cristiano acudían en busca de guía espiritual. El monasterio fue fortificado no por riqueza, sino para proteger textos sagrados y reliquias de los saqueadores. Incluso hoy, tradicionalmente no se permite la entrada a mujeres, una práctica que refleja la disciplina ancestral del monasterio. Cuando Jerusalén cayó ante Saladino, Acre se convirtió en la nueva capital del Reino Cruzado. Con su profundo puerto y sus formidables murallas dobles, la ciudad era tanto fortaleza como mercado. Aquí, los caballeros hospitalarios construyeron vastas salas abovedadas, cuarteles, hospitales y almacenes. Mientras tanto, comerciantes de Europa intercambiaban especias y seda junto a musulmanes y judíos. Acre era cosmopolita, vibrante y peligrosa. Los reyes cruzados planificaban campañas en sus palacios, y los enviados papales negociaban alianzas en sus calles abarrotadas. Pero ninguna muralla resiste para siempre. En 1291, los mamelucos tomaron Acre tras un largo asedio, extinguiendo el último bastión europeo en la región. Su caída marcó el fin del sueño cruzado. Sin embargo, las ruinas siguen siendo asombrosas. Cámaras resonantes, callejones estrechos y un puerto que fue la última visión de la Tierra Santa para muchos que nunca regresaron. La ciudad antigua de Hebrón alberga un santuario sagrado, la tumba de los patriarcas. Herodes el Grande la rodeó con imponentes muros en el siglo I a.C., utilizando el mismo estilo monumental que en el monte del Templo de Jerusalén. Durante el período cruzado, el santuario se convirtió en la iglesia de San Abraham, adornada con altares e iluminada por velas. Peregrinos de toda Europa viajaban para arrodillarse ante la tumba del patriarca venerado como amigo de Dios. Cuando Saladino recuperó la ciudad, la iglesia fue consagrada nuevamente como mezquita, aunque se permitió un acceso limitado a cristianos y judíos. Esta historia superpuesta refleja la tensión y la reverencia compartida que aún caracterizan a Hebrón. Los cruzados fortificaron la ciudad, pero no pudieron borrar su profunda conexión con las tres religiones abrahámicas. En sus cámaras resonantes, cenotafios de piedra conmemoran a las figuras sagradas, cuyo legado une a la mitad de la población mundial. Si Hebrón habla de fe, Jaffa habla de viajes.
Para los caballeros cruzados y peregrinos que llegaban desde Europa, este antiguo puerto era la puerta de entrada a la Tierra Santa. Mencionada en registros egipcios y relatos bíblicos, Jaffa se convirtió en el eje vital de los reinos cruzados. Barcos procedentes de ciudades europeas llenaban su puerto, descargando peregrinos, comerciantes y armas. Controlar Jaffa significaba dominar las rutas de suministro hacia Jerusalén, y por ello la ciudad fue conquistada y perdida repetidamente en un ciclo constante de guerra. Ricardo Corazón de León desembarcó aquí durante la Tercera Cruzada, convirtiendo sus muelles en base para la marcha hacia el interior. Jaffa también fue un centro de comercio, donde especias de Oriente se mezclaban con productos europeos. Y para los viajeros exhaustos, era un lugar de asombro. El momento en que, tras semanas en el mar, la Tierra Santa aparecía por primera vez en el horizonte. En las colinas de la Alta Galilea, el castillo de Montfort cuenta una historia más silenciosa. La de los caballeros teutónicos. Esta orden alemana combinaba votos monásticos con disciplina militar, y Montfort era su refugio en la montaña. Construido a comienzos del siglo XIII sobre una cresta escarpada, sirvió como sede de la orden. Tallado en los afloramientos rocosos, Montfort era una fortaleza oculta, casi invisible hasta que uno se encontraba justo bajo sus muros. La vida aquí era dura pero segura, una mezcla de oración y preparación para la batalla. Sus muros derruidos aún coronan la cresta, testigos del lento retroceso del poder cruzado, no en una gran catástrofe, sino fortaleza tras fortaleza, colina tras colina. No hay ningún lugar en la Tierra comparable al Mar Muerto, situado a más de 400 metros por debajo del nivel del mar. Esta extensión brillante de agua salada, encajada entre el desierto de Judea y las montañas de Moab, es a la vez desolada y extrañamente hermosa. Sus aguas son 10 veces más salinas que las del océano, tan densas que ningún pez puede vivir en ellas, y los bañistas flotan sin esfuerzo. El aire está cargado de minerales, apreciados desde la antigüedad por sus propiedades para la piel y el alivio del dolor. Herodes el Grande valoraba la zona por sus raros depósitos de sal, y se dice que Cleopatra importaba su barro negro para sus legendarios tratamientos de belleza. Al amanecer, la superficie calma refleja las montañas como vidrio fundido. Y al caer la tarde se tiñe de tonos irreales de púrpura y oro. Sin embargo, el Mar Muerto se está reduciendo. Las presas modernas y la irrigación desvían el río Jordán, haciendo que la orilla retroceda año tras año.
Lo que parece eterno es, en realidad, frágil, cambiando ante nuestros ojos. Justo por encima de la orilla norte se encuentran las cuevas de Qumrán, donde tuvo lugar uno de los mayores descubrimientos arqueológicos del siglo XX. En 1947, un pastor beduino encontró vasijas de barro que contenían antiguos manuscritos. Eran textos de una secta judía que se retiró al desierto en tiempos cercanos a Jesús. Copiaban las escrituras a mano, estudiaban la profecía y esperaban la llegada de una nueva era. Cuando las legiones romanas avanzaron, estos rollos fueron ocultados, sellados en las áridas cuevas durante casi 2000 años. Hoy se conocen como los manuscritos del Mar Muerto, que preservan partes de casi todos los libros de la Biblia hebrea. Al sur de Qumrán, los acantilados áridos ceden de repente ante un milagro. Ain Gedi, la fuente del cabrito. Este oasis exuberante ha atraído a las personas durante miles de años. Arroyos de agua dulce descienden por los cañones, alimentando plantas raras y vida silvestre. Íbices escalan las crestas con sorprendente agilidad, y los damanes se calientan al sol sobre rocas cálidas. En tiempos bíblicos, David se escondió aquí del rey Saúl, y más tarde rebeldes judíos utilizaron las cuevas como refugio frente a los romanos. Durante la época romana, las terrazas de Ein Gedi producían resina de bálsamo, tan valiosa que se comparaba con la plata. Más tarde, monjes bizantinos construyeron ermitas sobre los manantiales, creando una vida de oración frente al mar estéril. De pie en este estallido de verde, se percibe el contraste. Más allá se extienden la sal y el silencio del desierto. Pero aquí todo vive y prospera. Dejando atrás las orillas brillantes del Mar Muerto, el camino asciende lentamente hacia el desierto del Negev. Un vasto triángulo de piedra y arena que cubre más de la mitad de Israel. A simple vista parece un lugar sin vida, pero la historia cuenta otra cosa. Durante miles de años, esta extensión inhóspita no fue un vacío, sino un cruce de rutas comerciales y espirituales. Los nabateos, maestros del desierto, levantaron aquí un imperio hace 2000 años, construyendo ciudades fortificadas. En el siglo XX, los pioneros regresaron a esta tierra con sistemas modernos de irrigación, logrando cultivar viñedos y huertos en suelo árido.
Más allá de estos asentamientos verdes, el Negev conserva su antiguo silencio. Un mar de piedra que devora el sonido y el tiempo. Más adentro en el Negev se encuentra el Maktesh Ramon, una maravilla geológica sin equivalente en la Tierra. A menudo confundido con un cráter de impacto meteorítico, esta vasta depresión es en realidad una cuenca de erosión. Se formó cuando antiguos mares se retiraron y las rocas más blandas se desgastaron a lo largo de millones de años. Sus paredes revelan bandas de piedra en tonos que van del amarillo pálido al rojo profundo, narrando la historia del pasado remoto de la Tierra. Fósiles de criaturas marinas aparecen junto a intrusiones volcánicas y vetas de cuarzo que brillan bajo el sol del desierto. En los acantilados se mueven con elegancia los íbices nubios, centinelas ágiles del desierto, cuyos largos cuernos les permiten equilibrarse en cornisas como si la gravedad fuera solo una sugerencia. Desde el borde del Ramón, uno contempla una sección de la propia creación. Un vistazo a épocas en las que la humanidad aún no era ni siquiera un pensamiento. Más al sur, donde el desierto se acerca al Golfo de Aqaba, se extiende el Parque Timna. Un paisaje casi irreal de areniscas esculpidas y antiguas minas de cobre. Aquí, hace más de 3000 años, los egipcios extrajeron cobre, dejando tras de sí galerías e inscripciones jeroglíficas. Las formaciones son impresionantes. Las columnas de Salomón, pilares que se elevan y brillan en rojo intenso al atardecer. El hongo, una curiosa roca modelada por el viento y la arena, y arcos naturales que enmarcan el cielo azul del desierto. Tibna no solo habla de industria, sino también de culto, un pequeño santuario dedicado a la diosa Hathor, protectora de los mineros. En la costa mediterránea de Israel, Tel Aviv parece correr a través del tiempo mientras el resto del país avanza a otro ritmo. Fundada en 1909 sobre dunas de arena al norte de la antigua Jaffa, comenzó como un suburbio ajardinado, pero pronto se convirtió en el corazón palpitante de la vida judía. Aquí, en el Boulevard Rothschild, se firmó la Declaración de Independencia de Israel en 1948. No en un palacio ni en un parlamento, sino en una modesta sala de museo, cuando el dominio británico llegaba a su fin y un nuevo estado surgía de la noche a la mañana. La ciudad blanca de Tel Aviv, con más de 4000 edificios Bauhaus,
refleja el modernismo europeo reinterpretado bajo la luz del Levante. Pero el carácter de la ciudad está lejos de ser ordenado. Es ruidosa, inquieta, viva a todas horas. Tel Aviv encarna el pulso moderno de Israel. Una ciudad que persigue constantemente el mañana, mientras sus raíces se hunden en el ayer. A diferencia de Tel Aviv, Haifa se desarrolló como un puerto estratégico, ampliando su bahía para servir a flotas imperiales y al comercio global. Hoy sigue siendo el principal centro industrial y marítimo de Israel, aunque la ciudad transmite una sensación más tranquila, más arraigada. Árabes y judíos han convivido aquí durante mucho tiempo, compartiendo mercados, escuelas y barrios. La joya de Haifa son los jardines Bahá'í, que descienden por la ladera en perfecta simetría. 19 terrazas que rodean el santuario de cúpula dorada del Bab. Un lugar de peregrinación para los fieles de la fe Bahá'í, que promueve la unidad de la humanidad y de las religiones. Haifa rara vez aparece en los titulares, pero quizás esa sea su mayor fortaleza. Demostrar silenciosamente cómo los espacios compartidos pueden prosperar, incluso en una tierra a menudo dividida. Alrededor de Jerusalén, las colinas onduladas y los olivares dan paso de repente a puestos de control, cercas y amenazantes muros de hormigón. La barrera de Cisjordania, iniciada en 2002 durante la violencia de la Segunda Intifada, serpentea por el paisaje a lo largo de cientos de kilómetros. Para los israelíes, es un muro de seguridad, al que se atribuye una fuerte reducción de atentados y ataques suicidas. Para los palestinos, es un muro de separación, que aísla pueblos de sus tierras agrícolas, a trabajadores de sus empleos y a familias entre sí. La barrera no sigue exactamente las fronteras de 1967, dejando algunos asentamientos israelíes en su interior. Con el tiempo, sus muros grises se han convertido en lienzos de arte de protesta, cubiertos con mensajes de desesperación, desafío y esperanza. Es imposible contemplarla sin emociones encontradas. Protección para unos, encierro para otros. Pero la tensión alcanza su punto más crítico mucho más al sur, en la Franja de Gaza. Encajada entre Israel, Egipto y el mar, esta pequeña franja de tierra es uno de los lugares más densamente poblados del mundo. Antiguamente un punto clave en las rutas comerciales entre África y Asia, Gaza se ha convertido en la era moderna
en un foco constante de conflicto. Más de 2 millones de personas viven aquí en condiciones difíciles. El desempleo es elevado, la electricidad escasea y el movimiento a través de las fronteras está fuertemente restringido. Para muchos israelíes, Gaza representa una fuente de amenaza. Para los palestinos, es su hogar, aunque la vida allí esté marcada por la incertidumbre y la precariedad. Desde finales de 2023, un conflicto implacable ha envuelto el enclave. Bombardeos, incursiones terrestres y asedios han devastado infraestructuras y han costado miles de vidas. La tierra que hemos recorrido es de una belleza sobrecogedora y de una tensión implacable. Los mismos caminos que recorrieron pastores, reyes y mercaderes ahora pasan junto a puestos de control, campos de refugiados y vallas fronterizas. La historia de esta región no es un relato simple de bien y mal, de conquista y derrota. Es la historia de personas, judíos, musulmanes y cristianos, que viven lado a lado, a menudo en conflicto, pero compartiendo el mismo sol y la misma tierra. Su pasado es turbulento, porque importa a muchos. Su presente es frágil, porque su futuro aún no está escrito. Y sin embargo, hay esperanza. El pasado no puede cambiarse, pero el futuro puede moldearse. Con diálogo en lugar de división, con valentía en lugar de miedo. Porque si algo enseña la historia aquí, es que la desesperación nunca tiene la última palabra.